Bueno, chicos, vamos a empezar con la última parte de la frase que guía los teóricos. Pero ustedes vieron que les va... todo funciona junto. Así que vamos mechando con distintas cosas. Tenemos un eje, sensibilidad, construcción, generación de control motor para la ejecución. Ese sería el plano original. Pasa que cuando llega la corteza cerebral al sistema límbico pasan miles de cosas al mismo tiempo. Hoy vamos a ver algunas de esas cosas que van pasando cuando se están generando los planes, los posibles planes de acción para la toma de decisión. Por eso hablamos de planeamiento de la conducta y comenzamos a hablar de control motor. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que vamos a empezar a ver esto. Cómo usar la información que se procesó, que se recibió, se procesó, se integró al aprendizaje, a la memoria, para guiar conductas en el entorno. Vamos a tratar de ver eso. ¿Y se acuerdan que hemos llegado a la función del lóbulo frontal? Que hemos dicho que es el asiento del pensamiento abstracto, introspección, imaginación, creatividad, empatía e identidad. No vamos a ver nada de todo eso. Entonces eso lo dejamos al psicólogo. ¿Sí? Entonces solo vamos a ver cómo en este lóbulo frontal se construyen posibles planes de acción para obtener metas. ¿Sí? O sea, generar conductas. Pero si ya saben que ese lóbulo frontal se construyen todas estas cuestiones. Entonces lo que vamos a ver es esto. Cómo se integra la información del medio externo e interno para mediatizar la acción. O sea, que basado en las motivaciones y los intereses de cada individuo, se van a proponer y obtener metas, que serían conductas para llegar a algo. Obviamente que se van a generar distintas opciones de conducta para cada objetivo, y a su vez se van a ponderar las consecuencias de cada una de esas opciones de conducta, y se van a planificar cómo se va a llevar a cabo algunos de esos planes preseleccionados, y después tenemos que pasar a seleccionar el plan más adecuado para volver al M1 y mandar a la ejecución. Entonces son varios procesos. Entonces vamos a tratar de comenzar por este. Y vamos a empezar a hablar un poquito más del lóbulo frontal. Ustedes ya lo estudiaron en anatomía, ¿sí? ¿Qué parte del lóbulo frontal que estudiaron? Es la neuroanatomía. ¿Cuáles reconocen como importantes en el lóbulo frontal? ¿Cuáles? 4, las más importantes. ¿Sí? ¿Con número anatómico o funcionales? No les digo, me digan las áreas de anatomía. Bien. Bien. La integración motora 1. Bien. Bueno, M1, M2. Bien. ¿Qué más? Es la M1. La M2 es la 6. ¿Y qué más? El ópera olfatorio. Más atrás. No, pero un poquito más atrás. Digo, ¿qué otras cosas tienen por acá adelante? Y además, por acá adelante y por acá adentro. Porque recuerden que esos dos hemisferios por dentro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son? Ahora vamos a ver. Nosotros vamos a guiarnos por estas 4 principales, porque son las que tienen un montón. O sea, y es más, a veces está escrito, tiene su librito para... Pero vamos a pensarlo funcionalmente. Entonces, ¿qué tenían? Acá están las dos que identificaron fácil ustedes, motora y premotora, que son las que vamos a ver cuando empecemos a hablar de ejecución, ¿sí? Y que tenemos prefrontal, que es esta celeste, que es la que vamos a ver más ahora, y límbica. Fíjense que es esta, ¿ven? La límbica. Así como 4 divisiones más importantes, ¿no? Para tener en cuenta. La cuestión es que dentro de esa prefrontal tenemos otras subdivisiones que son importantes para tener en cuenta cómo se integra la información. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la prefrontal, ahí tienen todos los numeritos de las áreas de Brodmann. Ya no son importantes, ¿no? Porque ahí ya hay un montón, ¿sí? Las 4 y 6, cuando hablamos de lóbulo frontal, pues sabemos qué es, el 1 y el 2, que ya lo vamos a ver. Lo que sí, fíjense que ¿qué tenemos?
tenemos acá, en esta parte celeste, que esta prefrontal, hay tres partes que son funcionalmente importantes porque integran información proveniente de distintos lugares. ¿Sí? Si bien hay muchísimas interconexiones entre ellos, se podrían dividir, fíjense, en dorso lateral, ventrolateral y órbito frontal. ¿Sí? Como tres grandes subdivisiones. Hay otras subdivisiones, porque ese orbital, depende de dónde los mires, te van a decir lateral, frontal, medial, cada uno, dependiendo del área, lo van subdividiendo. Pero vamos a tener en cuenta, y fíjense acá que tenemos esto mismo, modelizado, que está el dorso lateral, que sería visto desde adentro, acá está, este pedacito queda, acá tenemos el orbital, que sería esto de acá, que esto es fronto orbital, por eso lo tiene el 10 y el 11, el orbital es este solamente, medial, que es esto, que acá no se ve porque es una vista lateral. Entonces, fíjense que tenemos distintas subdivisiones en ese prefrontal. Y fíjense que tienen el dorso lateral, planeamiento conductual, toma de decisiones, y lo que se llama memoria de trabajo, lo van a encontrar ustedes como working memory, en algunos de los trabajos que van a leer. Acá, fíjense, en el orbital, principal cosa que es valor motivacional de los objetos. También participa en la toma de decisiones. Y acá que tenemos en el medial, estado de alerta, control autonómico, control emocional, también participa en la toma de decisiones. Ven que si bien todos integran información para tomar la decisión conductual, todos integran un subtipo, ¿sí?, de información. Ahora lo vamos a ir viendo cada una de esas tres grandes divisiones, cuáles son las más importantes. Prefrontal, dorso lateral. Fíjense que dice, uso del conocimiento cognitivo para la planificación motora. O sea que, en el fondo, todo el resto de las estructuras va a terminar enviando la información al dorso lateral prefrontal. ¿Sí? Porque es desde ahí, desde donde se va a ir a M6 y a M4. O sea que, en el fondo, es el que más integra. Ahora, justamente, ahí, acá, en esta estructura es donde se van a construir, esto es casi como magia, ¿no? Son potenciales de acción y después nosotros decimos, acá se construyen los mapas conductuales y la selección de los programas motores, es casi como magia, ¿sí? Pero es la forma más linda de decirlo. Ahí se construyen justamente estas cuestiones, la representación y formación de ¿qué? De los planes de conducta. Es como, usted imagínense como que si tuviéramos muchos archivitos con plan de conducta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En la computadora. Y es eso, así lo representan. En realidad utilizan nuestro cerebro para tratar de copiarlo. Los informáticos. ¿Quién me quedó esto? Le estoy prestando atención, ya vamos a ver lo que es. Bien. Entonces, la cuestión es cómo se llega a representar y formar esos planes de conducta. ¿De dónde tiene que recibir la información? Esa dorso lateral prefrontal para poder hacer eso. Obviamente, ¿ustedes qué dirían primero? ¿De dónde tiene que recibir información para poder construir? Y si ya están construidos, comparar para preseleccionar los posibles planes de conducta en función del objetivo. ¿De dónde tiene que recibir información? Sí o sí, esa corteza dorso lateral. Prefrontal, dorso lateral. Sí, va a recibir información de ahí, procesada por el cíngulo, porque el hipocampo va a ir a la corteza límbica, que es singular, y también directa, porque acá hay una cosa importante. Esta corteza va a recibir en crudo y procesado, o sea, va a recibir del cíngulo, que ya tiene procesado cosas del sistema límbico, y del sistema límbico. ¿Sí? Y acá si les digo eso, en crudo, ¿qué tiene que recibir? En crudo y medio procesado. ¿De dónde sí o sí tiene que recibir información? Para generar esos procesos cognitivos. No escucho. Tálamo. Y esta, ¿verdad? Algunas estructuras lo reciben del tálamo también. Sí, algunos lo reciben del tálamo. ¿Sí? Y un poquito más procesado nos estamos acercando. Porque es información sensorial. Sí o sí tiene que recibir información sensorial. ¿Y de dónde lo va a recibir? Todo es input sensorial
¿Ven? De áreas de asociación, acá las tienen. Todas las que vimos en la otra clase. La 5-7, ¿se acuerdan? Parietal posterior y la paritotemporoccipital, era la más multimodal. De las dos va la información de la dorsolateral, ¿sí? Porque ahí va a estar haciendo ¿qué? Codificando información del ambiente interno y externo, porque tiene información propioceptiva, ¿sí? Información de todos los estereoceptores. Y obviamente, nuevamente, siempre tengan en cuenta que la información va en circuitos segregados. ¿Sí? La información va ordenada, nuevamente. Cuando vean la palabra segregado, quiere decir que va ordenada por tipo de información y por lugar de donde proviene la información. Por eso hablamos de un mapeado topológico. O sea, se sigue manteniendo ese homúnculo, sigue sabiendo el córtex de dónde proviene la información y qué tipo de información, más allá de que haya sido procesada. Obviamente que también el input emocional, o sea, el input sensorial directamente de la paritotemporoccipital y de la parietal posterior. Y después el emocional, que obviamente tiene que venir del sistema límbico, y el motivacional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de motivación? No lo vamos a terminar de ver hoy, pero nuevamente aparece la palabra motivación, que no es lo mismo que emoción. Fíjense que ya lo diferenciamos. Emoción lo relacionamos directamente con el sistema límbico. Motivación, un poquito con el límbico y mucho con sistema dopaminérgico difuso. ¿Ya? Que ustedes algo lo vieron en trabajos prácticos. Entonces, va a recibir información tanto de lo motivacional como de lo emocional. Y fíjense que esa información está preprocesada ¿dónde? En la ventromedial y en la órbita frontal, que fíjense las flechas a dónde converge esa información. A la dorsomedial. O sea que por eso decía, al final el último procesamiento lo va a dar la dorsomedial y dorsolateral. Fíjense entonces de dónde van a recibir información, de prácticamente todas las estructuras. Subcorticales, fíjense, amígdala, ahí está el tálamo, hasta del tronco recibe información. Y también de las sensoriales, nuevamente, para mediatizar lo que llamamos tono emocional y afectivo. El impulso y la motivación, las dos cosas, emocional y motivación. ¿Se integran en dónde? Ventromedial y órbita frontal. Ahora, ¿qué tenemos que ver también? La relación, dijimos, costo-beneficio. Entre esos distintos planes de conducta, se hace una evaluación del costo-beneficio de cada uno de sus posibles planes de conducta. Y eso lo hace principalmente ventromedial, órbita frontal también, y obviamente, ¿quién participa? Aportando en la memoria los resultados de esos planes ejecutados previamente, la corteza singular a través del sistema límbico. Y todo eso va, dijimos, a la dorsolateral. Entonces, cada una, vamos a ver qué hace ahora cada una de esas. Órbita frontal, ubicación, la tenemos acá. Fíjense que dice, planificación conductual asociada a emociones, recompensa e inhibición de la interferencia. Si dice emociones, le va a estar diciendo que alguna referencia del límbico tiene que recibir. Si dice recompensa, tiene que algo con la motivación. Porque básicamente es lo que estudiamos la otra vez con los aprendizajes que son mediados por recompensas, positivas o negativas las recompensas. ¿Se acuerdan? Que en el fondo todo eso que vimos como aprendizaje, Skinner, reforzamiento positivo y negativo, es esto en el fondo. Acá se termina de procesar eso. ¿Sí? El reforzamiento, en realidad lo que están haciendo es que esos circuitos motivacionales sean, digamos, estimulados o sean inhibidos. ¿Y dónde se integra esa información? En el órbita frontal. ¿Ah? Entonces, ¿y qué es inhibición de interferencia? Ahora lo vamos a ver. Entonces, interviene marcando relevancia emocional, porque siempre tenemos muchos posibles planes ante una misma situación, y dice que protege contra la interferencia ¿de qué? De otros estímulos, mientras estamos tomando la decisión de qué plan motor seleccionar. Entonces, ¿a qué llamamos interferencia? Estímulos sensoriales o motivaciones internas que aparecen en el contexto de estructuración de la conducta, que en caso de no ser suprimidos pueden alejar la conducta de su objetivo. ¿A qué le suena eso? Eso me parece como el periodo refractario. ¿Cómo? Yo lo estoy asociando al periodo
refractario, el relativo y el absoluto. No, pero esto es potencial de eso. Claro, no, pero lo asocio con eso, es como que bloquean y lo protegen de las interferencias. Ah, bien, como si le permitiera un periodo refractario absoluto a ese circuito que se está activando para que otros objetos que aparecen en el campo visual o en el auditivo no interfieran, ¿sí? Por eso, ¿vos dijiste qué palabra? Distracción. Elimina las posibles distracciones. O sea que cuando ese circuito no está funcionando, ¿qué problema tenemos? Déficit de atención. Problemas de atención, de concentración, de atención, ¿sí? O sea que es un circuito importante, ¿no? Porque nos enfoca, nos ayuda a enfocarnos justamente porque participa de esta inhibición de la interferencia. ¿Y de dónde recibe información para poder hacer todo eso? Del tálamo, ¿de dónde? Del medio dorsal, del núcleo accumbens, sistema dopaminérgico difuso, ATB, sistema dopaminérgico difuso, perdón, ATB, amígdala, cíngulo, hipocampo y córtex sensorial. O sea que para hacer todo eso, nuevamente recibe toda esa información, la reprocesa, la va a terminar mandando al otro, a la otra área del lóbulo prefrontal. Ventromedial. Fíjense, ¿se acuerdan dónde estaba ubicada? Un poquito hacia adentro. Y principalmente, y esto lo que le pongo en rojo es porque como que seccionar lo principal que hace, ¿sí? Procesamiento del riesgo. La principal función es procesar el riesgo de esos planes de conducta. Monitorea estado fisiológico, permite ajustar los planes de conducta y sobre todo la relación costo-beneficio. Por eso hablamos de procesamiento del riesgo, asociada a cada una de las opciones. Monitoreza el conflicto justamente junto con el singular, porque si hubo conflictos previamente, a través del sistema límbico y el cíngulo recibimos información de esos procesos de memoria. Y condiciones ambientales negativas. Para hacer todo eso, ¿de dónde va a recibir información? Interoceptiva a través del núcleo solitario, porque hablamos de condiciones negativas también que pueden ser internas, condiciones negativas de dolor, por eso hablamos mucho de dolor visceral, por ejemplo. Interoceptiva a través del núcleo solitario, hipotálamo lateral, córtex misular, amígdala. Y fíjense que eso es lo que decimos siempre, esas conexiones que vienen de la amígdala se terminan de mielinizar en el adulto joven. ¿Sí? Adolescencia, adulto joven. O sea, en algunos casos, recién a los 20, 22 años se termina de mielinizar, es la última en mielinizarse, la conexión entre la amígdala y ese órbito frontal que nos ayuda a evaluar el riesgo. ¿Sí? Por lo tanto, es comprensible que niños chiquitos no tengan la capacidad de evaluar el riesgo. ¿Sí? Adolescentes podemos interpretar que tampoco todavía pueden evaluar el riesgo realmente. Esas conexiones son las últimas en mielinizarse. Eferencias. Y este tiene eferencias importantes, por eso se las puse. Porque fíjense, así como recibe información interoceptiva, tiene eferencias que a través del sistema vago principalmente van hacia el sistema visceromotor, controla núcleos hipotalámicos, o sea que va a tener influencia esa órbita frontal sobre la secreción de algunas hormonas y sistema autónomo, principalmente asociado a ¿qué? A la expresión de las emociones, que fue lo que vimos la otra vez. Y el cíngulo, esa es la otra parte interior importante, que es la memoria dirigida a la acción. Ven, acá está en esta estructura. Participa de la intencionalidad de respuesta, analizando el contexto acorde a la memoria. O sea que termina de informar todos los pasos previos, o todas las experiencias previas para procesar la información. Obviamente, fíjense conexiones amígdala, hipocampo, septum, todo el sistema límbico, hipotálamo anterior, caudado putamen, que es parte de ¿qué? De los ganglios de la base, dorso medial del tálamo. Fíjense que recibe información cruda del tálamo todo esto. Pero ¿de qué núcleos principalmente los recibe? De los mismos núcleos que vimos que participan en el procesamiento sensorial. En algunos casos sí, la órbita frontal a veces lo recibe casi crudo, porque es más,
el olfativo y el del gusto prácticamente llegan a órbita frontal antes de pasar por cualquier otro lado. Pero lo reciben principalmente de los... ¿Se acuerdan que había núcleos distintos en el tálamo? De anatomía ya. ¿Se acuerdan? Los que eran de proyección específica sensoriales, motores y de asociación. Y después tenían los inespecíficos. O sea que principalmente hablamos, si hablamos de cortezas de asociación como esta, lo recibe ¿de dónde? De los núcleos talámicos relacionados con la asociación. ¿Sí? Y responde principalmente, fíjense, procesando la información, detectando estados que señalizan necesidad de intensificar o redirigir la atención o el control. O sea que acá volvemos a algo que habíamos visto. Hay dos formas de filtrar cosas que nos ayudan a mantener el control y a enfocarnos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? En el primero, donde eliminaba estímulos posibles, que era la inhibición, y en este caso ayuda a redirigir la atención más específicamente, a partir de las experiencias anteriores. Por eso hablamos del símbolo. Nuevamente volvemos a hablar de que es necesario el proceso de atención para poder realizar todo este procesamiento. ¿Y qué es la atención? Constantemente estamos hablando, prestando atención, no me prestas atención. Bueno, sí, te doy atención. No, chicos, presten atención, hablamos de atención constantemente. O sea que tenemos que poder decir que interpretamos por un proceso de atención. Primero, vamos a subcortical o cortical. Es un proceso cognitivo, pero requiere estructuras subcorticales. Y ustedes ya saben qué estructuras subcorticales requieren para que estos procesos de atención se den. ¿Ya lo vieron? Bien, es más, ya tuvieron espacial y todo. ¿Qué estructuras necesitarán? Que estén activas para poder mantener el estado de atención. Los sistemas que tienen que ver con la vigilia, principalmente cuáles. ¿El SARA, se acuerdan cuál era? Bien, que ya lo vieron, que lo vamos viendo, sistema modulatorio difuso lo vemos siempre. Lo hemos visto para reducción neuroendógena, lo hemos visto para pasar del estado de sueño a vigilia, y ahora los vemos principalmente para los estados atencionales, como parte de los sistemas que tienen que ver con la atención. Entonces, todo el procesamiento de esta información, dijimos, implica la selección y la dirección de nuestra atención, que es una función cortical. ¿Sí? La atención es una función cortical. El pensamiento también es una función cortical. La introspección también, pero sí o sí vamos a necesitar de otras estructuras subcorticales para procesarlos. Entonces, vamos a decir, bien, la información que recibimos es excesiva. Por eso es necesario un proceso que nos haga focalizarnos en algo. ¿Sí? Toda la información sensorial es excesiva. La selección permite la adaptación y la supervivencia. Y se da por dos procesos importantes. ¿Cuáles serán los dos procesos que nos hacen seleccionar estímulos a través de procesos de atención? Uno es objetivo, ya se me adelanto, y el otro es totalmente subjetivo. Piensen en ustedes. ¿Cuándo un estímulo llama la atención? ¿Cuáles son los procesos objetivos y cuáles serían los procesos subjetivos de ese proceso? El objetivo puede ser la motivación. ¿La motivación? ¿El cuál? El objetivo. No, acuérdate que es de afuera de uno. Subjetivo es interno. Entonces es subjetivo. Puede ser la motivación, pero es un proceso subjetivo. Y entonces objetivo, ¿cuál sería? No, todos los estímulos. No, porque eso es subjetivo, el dolor. ¿Algún estímulo visual, auditivo? El tamaño, el color, la intensidad del sonido, o sea, las características del estímulo, porque todos son estímulos. Pero es el que justamente te llamó la atención. Si no, ¿en qué se basan los publicistas? En eso. Se basan en esas dos cosas. Se basan en las propiedades del estímulo, intensificar las propiedades del estímulo, que serían las objetivas,
y acercarse a las subjetivas del individuo a quien le quieren vender algo. Entonces, llama la atención. O sea que ahí tenemos justamente los dos procesos, por las características del estímulo y por las características del observador. Experiencias anteriores, valores, intereses, motivaciones, son totalmente subjetivas. ¿Sí? Nosotros obviamente nos vamos a atender a los procesos que hacen a lo subjetivo. Pero obviamente, cuando ustedes ven ese símbolo, es fácil evocar en la memoria, automáticamente se evoca en su memoria. ¿Por qué? Por dos características. Las características subjetivas, obviamente, ya sea por gusto o por disgusto, porque siempre lo desearon y que llevaban poco, ¿sí? O porque fueron muchos y se intoxicaron. O sea, por distintas razones totalmente subjetivas, lo identifican fácilmente. Y las objetivas fue que tuvo un diseñador que estuvo pensando cuán amarillo, cuán grande, la forma fácil de identificar sobre todo cuando está en medio de miles de señales que quieren llamar nuestra atención. ¿Sí? Miles. Obviamente que uno ponga su atención de acuerdo a qué. Cuestiones subjetivas. Tengo hambre. No vas a mirar el fantasma de la ópera si tienes hambre. Tu atención se va a ir directamente a la M de McDonald's. Ahora, si las hamburguesas no te gustan porque sos vegano y en realidad estás yendo a sacar la entrada al teatro, no vas a ver, no la ves a la M, no la ves, no sé si se entiende. No se ve. Hay cosas, justamente, eso que ustedes dicen, no lo vi, porque nuestras cuestiones subjetivas, nuestros sistemas atencionales no estaban en eso. Y el estímulo no fue lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Es la conjunción de las dos cosas. Ahora, cuando hablamos entonces de atención, decimos un proceso cognitivo, de control de qué? De esa cantidad de estímulos que permite seleccionar de una cantidad de alternativas el estímulo tarea que se desarrollará. Eso sería la atención o el proceso atencional. Ese proceso entonces, fíjense, que tiene como tres grandes bloques para poder darse. Y ahí tiene tres estructuras. Tienen la frontal, que es lo que estuvimos viendo recién, ¿ven? La frontal, tienen una que viene del tronco y otra que viene de parietal posterior. Justamente son esas, las tres áreas. La que está en rojo se llama circuito atencional posterior y orienta en función de los estímulos sensoriales. Ahí sí son, ¿qué cosa? La integración de todos los estímulos sensoriales y esa información es enviada al frontal, libera acetilcolina y está llegando toda la información de todos los estímulos, ¿sí? Y ahí están identificados esos estímulos, ¿por qué? Por intensidad, por tamaño, por color. Pero para poder hacer eso, necesitamos que eso que está en celeste abajo, circuito atencional de vigilancia y mantención del estado de alerta, esté activo. ¿Sí? Que sería parte del SARA. Por eso, en parte del SARA. Y el verde, que es el de adelante, es el anterior y que detección de sucesos relacionados con una opción, con la opción que queremos para elegir. O sea, ahí procesamos, fíjense que las dos flechas, la sensorial y la que viene del tronco, que no es totalmente el tronco, ahora vamos a ver que hay otra parte, van las dos para que se puedan efectivizar los procesos atencionales del lóbulo frontal. Y ahí tenemos, por eso hablamos de atención ejecutiva, porque es parte de un proceso cognitivo, función superior, ¿sí? Ya estamos hablando de funciones superiores, cuando hablamos de atención estamos hablando de una función superior, ¿sí? Y que ayuda a monitorear y resolver problemas. Entonces, acá ampliamos eso. Dijimos, la información sensorial llega de la posterior, principalmente de la parietal posterior, vías colinérgicas, ¿sí? ¿A dónde? Al frontal, al córtex prefrontal. ¿Ven? De acá, con acetilcolina llega acá. Acá, ¿qué tenemos? Liberación de glutamato principalmente, que se integran en la corteza. Pero dijimos que tanto las dos, la posterior como la frontal, requiere de mantener el estado de vigilancia y de alerta para procesar la información. Y fíjense que acá tenemos
dos vías neuronales. Por un lado tenemos lucus ceruleus, ¿qué se libera? Y acá que tenemos, área tegmental ventral, ¿qué se libera? Dopamina. O sea que en el fondo estamos haciendo dos cosas. Lo marcamos como uno solo al principio, pero en realidad son dos vías importantes, ¿sí? Y una va a la parietal posterior y la otra va al frontal. Ustedes ya saben esa vía dopaminérgica que viene del área tegmental ventral, ¿con qué está relacionada? Ya lo dijimos varias veces. Con la motivación. Y ahí que tenemos, por un lado, estamos filtrando el procesamiento cognitivo atencional a través de qué? De la motivación. Y por el otro lado, estamos filtrando los niveles atencionales de acuerdo al estímulo. Características objetivas, características subjetivas. Todos se terminan de integrar en el lóbulo frontal. Entonces, fíjense acá que tenemos, todo esto tiene, fíjense que tiene más vías, ¿no? La simplificamos, una sola gran vía. Todo esto está hiper simplificado. Y acá que tenemos, área tegmental ventral, libera dopamina, que hace controlar el acceso de los estímulos a la corteza y noradrenalina, mejora la relación señal-ruido. Señal-ruido que sería esto de filtrar por la importancia objetiva del estímulo. Entonces acá tenemos mantener el estado de alerta, por otro lado, la motivación. La integración entonces, perceptual, pues todo esto hace que terminemos de construir en esa área del lóbulo frontal, prefrontal, la percepción para tomar decisiones motoras. ¿Qué dijimos? Aspectos atencionales. Es monitoreada, termina de dirigir la atención para poder seleccionar lo que vamos a hacer. Por eso hablamos de una atención selectiva. Esa atención selectiva entonces enfoca todos los estímulos e ignora al resto. Fíjense que entonces son varios circuitos neuronales que nos ayudan a hacer eso en donde, en el lóbulo prefrontal. Y ese es el típico ejemplo. ¿Qué es más? Escucho, hace años que pongo esa foto por ahí en la propaganda. ¿No? ¿Ahí qué dirían? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Está ejecutando un acto motor. Fue decidido, planeado, seleccionado. ¿Sí? Está ejecutando un acto motor. ¿Y qué está pasando mientras está ejecutando ese acto motor? Que teóricamente todos esos circuitos atencionales están dirigidos al objetivo de una meta, que es conducir el auto que está al lugar. Son instantáneamente alterados atencionalmente por un estímulo que resulta ser subjetivamente más importante que el otro plan motor que se está ejecutando. ¿Sí? Ahora, ¿el órbito frontal llevó bien a cabo su función? ¿Qué hacía el órbito frontal? ¿Se acuerdan? Casi, mucho así, ¿no? Pero no es que está 5 minutos monitoreando el riesgo. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que tiene lo motivacional? Capaz que está esperando una llamada importante. ¿Sí? Y después que teníamos ventromedial, sistema límbico, o sea que evidentemente no ha tenido una mala experiencia teniendo un teléfono mientras va manejando. Tampoco aprendió de las propagandas. ¿Sí? O todo lo que viene del sistema límbico termina obturando cualquier procesamiento cognitivo, que es lo que estamos viendo. ¿Sí? Llegan muchas más aferencias del sistema límbico que pueden modificar todo el procesamiento cognitivo. Y el procesamiento del riesgo, costo-beneficio, ¿sí? Posiblemente, si lo motivacional espera una llamada importante, ¿sí? Se evalúa instintivamente el costo, instantáneamente el costo-beneficio. ¿Sí? Porque como no hubo ningún problema teniendo un celular mientras no uso teléfono, y estoy esperando una llamada importante, todo lo que es subjetivo, lo atiendo. No sé si pasará lo mismo después que atropelló a una persona. ¿Sí? Porque el procesamiento cambia abismalmente. He dicho que atropelló a una persona, o sea, todo lo que provenía del sistema límbico, como
planes posibles de conducta, porque el plan posible de conducta es, imagínense como esas carpetitas, no atiendo, atiendo rápido, dejo que suene 10 veces y espero el semáforo. O sea, hay muchos posibles planes de conducta, ¿sí? Y seleccionamos aquel donde se integró toda esa información que vino del sistema límbico, del sistema atencional. Y obviamente, al final lo que termina dirigiendo la acción es la atención. Porque nosotros cambiamos el plan de acción por un estímulo más importante al que fue dirigida nuestra atención. En realidad es eso, siempre están compitiendo el programa motor con los estímulos que fueron procesados por los sistemas atencionales. Por eso hablamos de atención selectiva. Todo esto que vimos hasta ahora que pasa, pasa obviamente, son todas actividades cognitivas. Todo lo que estamos viendo desde que llegó la información a S1 son todas actividades cognitivas, se realizan en la corteza. Y obviamente dependen del estado de conciencia. El cómo se realicen, el cómo se efectivicen, dependen del estado de conciencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito de estados de conciencia? ¿Sí? Cuando hablamos de vigilia y sueño, ¿sí? Estado pasaje de vigilia y sueño, de sueño-vigilia, pero ahora lo vamos a definir bien. Fíjense que, vamos a volver. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, cuando hablamos de vigilia y sueño, hablábamos de que teníamos dos partes importantes en la conciencia, la reactividad de conciencia y los contenidos de conciencia, ¿se acuerdan? Hace 2 clases atrás. Reactividad de conciencia, que era lo que nos permitía pasar del estado de vigilia a sueño o de sueño a vigilia. Esa es reactividad del tronco. Expresión de los contenidos de la conciencia eran totalmente corticales que requerían la activación, la reactividad de conciencia para poder ser expresados. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos estar en estado de vigilia para poder expresar los contenidos de la conciencia, ¿sí? Que son netamente corticales. Por eso, cuando hablamos de contenido de conciencia, es la integración de todos los impulsos sensoriales para comprenderse a uno mismo y al ambiente. Todo eso es contenido de la conciencia. Para poder expresar todo, necesitamos reactividad de esa conciencia. Entonces, la conciencia depende justamente de la función intacta de qué circuitos. Tronco, tálamo cortical, ¿sí? Mantener el sistema de vigilia, estado de alerta, tálamo cortical, porque ya vimos cuál era la función importante del núcleo reticular talámico. ¿Se acuerdan que lo vimos? Por eso yo les dije, quiero que les iba dejando links. ¿Les decía esto es importante, hermano? ¿Se acuerdan del núcleo reticular talámico? Cuando vimos el tálamo, toda la información sensorial que sube, el núcleo que lo rodea. ¿Se acuerdan que hablábamos de un circuito chiquito que había ahí? Era inhibitorio. Que podía regular el flujo de información porque recibía una colateral de la información que subía del tálamo a la corteza, que lo activaba, y a su vez recibió información de la que va de la corteza al tálamo, que lo activaba. Y en realidad eso era una neurona inhibitoria que iba a los mismos circuitos del tálamo. Por lo tanto, si aumentaba mucho el flujo de información hacia la corteza, desde el tálamo, se inhibía esa cantidad de flujo de información. Entonces, por eso hablamos que es importante el circuito entre el tronco, el tálamo y la corteza, y las áreas frontoparietales. O sea, todo lo que pasa del procesamiento de los parieto temporo-occipital hacia la corteza frontal. Y la actividad de la corteza en su totalidad que refleja patrones de activación del sistema tálamo-cortical. Porque en el fondo, la corteza sensorialmente va a estar activa y vamos a ver que el sistema motor también va a depender del tálamo, ¿sí? Por eso el circuito de los que están los ganglios de la base, como es córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical. O sea que siempre, ya sea para lo sensitivo o para lo motor, la reactividad de la corteza va a depender de la actividad del tálamo. ¿Sí? Y por último, para poder entender todo esto, entonces vamos a tener que diferenciar dos palabras que a veces las usamos como sinónimos. Lo que es el despertar, que en inglés lo van a encontrar como wake awake, que es cuando revertís el estado de sueño, vigilia, es el despertar. ¿Qué? Donde participa el SARA principalmente. Y lo otro es el
el nivel de activación o de vigilancia, que lo van a encontrar con la palabra arousal. No es lo mismo. Obviamente, para mantener el estado de vigilancia, vas a tener que estar despierto, ¿sí? Pero estar despierto implica tener distintos niveles de vigilancia. ¿Se entiende el concepto? Por eso no son sinónimos, aunque los podamos usar como sinónimos. Todos estos procesos cognitivos que se van a expresar como contenidos de la conciencia son lo que llamamos funciones superiores. Entonces, la percepción ya es una función superior. Esa construcción del medio interno y externo es una función superior. La atención es una función superior. La memoria y el aprendizaje, el lenguaje, son funciones superiores. Nos falta ver, bueno, memoria, aprendizaje ya lo vimos, memoria y lenguaje, lo ven en el trabajo práctico, porque si no tenemos como 20 teóricos de neuro. Nos falta ver funciones ejecutivas que las vamos a ver hoy, ¿sí? Pero tengan en cuenta que todas esas, cuando hablamos de funciones superiores, todas esas son funciones superiores, ¿sí? Que obviamente son procesos cognitivos. Podemos ampliar un poquito más y hablar de metacognición. Porque siempre en los libros de educación, ustedes se han leído algo, es lo que uno aspira es que los procesos metacognitivos del estudiante, que el estudiante desarrolle procesos metacognitivos para autorregular su aprendizaje. Eso sería como, primero tenemos que entender que es metacognitivo. Sabemos que es cognitivo. Todos esos procesos se tienen que llevar a cabo, son procesos cognitivos. Para llegar recién a la metacognición, o sea que lo que nosotros como docentes esperamos de ustedes, ¿qué es? Que desarrollen procesos metacognitivos, que son capacidad de monitorear y controlar los propios procesos cognitivos. ¿Sí? O sea que, por eso hablamos de autorregulación de sus propios procesos cognitivos. Y aún más, sería fantástico que llegaran a esto. Fíjense que dice, heterometacognición. Capacidad de pensar lo que el otro puede estar pensando, pensar o reaccionar en relación a una situación o evento particular. Lo hacemos. O sea, ahora saben el nombre, lo hacemos no. Ya saben ahora qué es lo metacognitivo. Cuando ustedes se sientan y miren y dicen, no, esto realmente no lo entendí, están haciendo un proceso metacognitivo. Están evaluando todos sus procesos y obteniendo una conclusión. ¿Sí? Es un proceso metacognitivo. Cuando están diciendo, la profe se va a dar cuenta que no tengo idea de esto, están haciendo un proceso heterometacognitivo. ¿Sí? Y yo constantemente, cuando nos miran los exámenes orales, ya más o menos sé, porque son años de hacer procesos heterometacognitivos. ¿Sí? Es adelantarse a lo que puede hacer o va a reaccionar. Que no hablamos de empatía, porque la empatía es más a través del sistema límbico. ¿Sí? Esto es muy cognitivo, es bien procesamiento cognitivo. Pero son procesos que los hacemos siempre. Pero cuando conocemos que los hacemos, los podemos perfeccionar. ¿Sí? Porque ya sabemos lo que estamos haciendo, entonces podemos perfeccionarlos. Entonces, todos esos procesos cognitivos, metacognitivos, heterometacognitivos, se hacen en estado de conciencia. O sea, cuando estamos despiertos. Pero obviamente, todas esas funciones neurocognitivas superiores, que dijimos recién, se van a hacer con distinta eficiencia o efectividad de acuerdo al estado de alerta o de vigilancia. ¿Se entiende la relación? Bien. Fíjense, ¿me siguen hasta ahora? Fíjense lo que tenemos. Acá sería el estado de alerta o vigilancia. Y acá que tenemos la performance, ¿baja o alta? Fíjense que a medida que aumenta de menor a mayor el estado de alerta o vigilancia, llegamos a la cumbre de nuestra performance. Pero si aumenta demasiado el estado de vigilancia o de alerta, ¿qué pasa con la performance de los procesos cognitivos? Cae. A ver, ejemplifíquenmelo ustedes, ¿cómo se identifican con esa curva? A ver. Identifíquense. Cuando estás nervioso, ¿dónde estás? ¿En qué eje estás? ¿Y en qué eje estás? ¿En el de arousal o en el de performance? Cuando sí estás nervioso. Bien.
está alto. Bien, ¿y entonces tus procesos cognitivos cómo van a ser? ¿Sí? O sea que a medida cuanto más nervioso, entramos en estado de ansiedad, estamos en estado de pánico, nuestros procesos cognitivos caen. ¿Sí? Ya vamos a ver que para la vida y los procesos cognitivos está bueno un poquito de cortisol, pero no mucho cortisol. Cuando veamos estrés vamos a terminar de cerrar esto. ¿Sí? Cuando te quedas en blanco. Por ejemplo. O sea que acá justamente le hice lo mismo para actividad académica. Fíjense que tenemos, obviamente, bajo nivel de estado de alerta o vigilancia, están adormilados. Pero no, por eso están bajos los procesos cognitivos. La eficiencia del proceso cognitivo es muy bajo. Fíjense que cuando llegamos al estado óptimo de alerta, justamente es cuando podemos expresarnos mejor. Fíjense qué va pasando cuando el estado de alerta aumenta. Dormimos mal, ¿sí? Llegamos a estados de ansiedad, estados de pánico. Procesos cognitivos totalmente abolidos en esos estados. ¿Sí? O sea que lo bueno es tratar de mantener un estado de alerta o vigilancia al medio, ni bajo ni alto. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestros estados de alerta o vigilancia ahí? ¿Cómo hacemos? Primero tenemos que saber quiénes participan de mantener esos estados, que se creen neurotransmisores, participan de mantener esos estados de alerta o vigilancia. Obviamente, neuronas colinérgicas del SARA promueven la vigilia, como ya vimos antes, y mantienen el estado de vigilancia. O sea, la acetilcolina es muy importante en esto. Acá que tenemos, fíjense que va hacia los dos hemisferios, la corteza cerebral, y vamos a recordar que tiene, ¿se acuerdan? Vamos a volver al sistema colinérgico difuso. Volvemos. Que tiene como dos grandes grupos. El mesencefálico, que proyecta tálamo y ganglios de la base, o sea que ya sabemos que tiene importancia también en el control motor. Siempre que vean que tiene información que manda al ganglio de la base, ya sabemos que tiene para control motor. Y sabemos que va al tálamo, o sea que va a controlar todo, experiencias sensitivas, motoras asociativas. Los núcleos los van a encontrar con estas siglas, PPT, LDT, porque son los pedúnculos pontinos, tegmentales pedúnculos pontinos y los laterodorsales pontinos. Acá los tenemos, ¿ven? Que son los que están. Y acá tenemos que no llegan, fíjense que llegan a estructuras subcorticales, no son los que llegan a la corteza, ¿sí? Pero son los más importantes porque son los que participan del despertar y mantienen el estado de vigilancia. ¿Por qué son los más importantes? Porque cuando los vemos de cerca, a estos nucleocitos, que son estas neuronitas colinérgicas, fíjense que sus aferencias a dónde llegan, al tálamo, pero ¿a dónde más llegan? Al núcleo reticular talámico, ¿sí? Que sabemos que es el que está ahí funcionando de forma importante, regulando la información que llega a la corteza. Pero fíjense que acá que tenemos una neurona que viene lo mismo, sistemas colinérgicos, pero uno va a tener un efecto inhibitorio y otro un efecto excitatorio. Y no estamos liberando dos neurotransmisores distintos. O sea que sabemos que esas estructuras que tienen receptores distintos, ¿sí? Porque tienen dos efectos distintos. Entonces, ¿qué tenemos? Va, por un lado, sensibilizar al tálamo, que es esto, por eso tiene un efecto positivo. Actúa sobre los núcleos talámicos a través de receptores nicotínicos. Los hace más sensibles, más excitables. Y fíjense que tiene receptores M2 ¿sobre dónde? Sobre el núcleo reticular talámico. Entonces está inhibiendo la inhibición que hace ese núcleo reticular talámico. Entonces, por un lado, favorece la llegada al mantener más excitables las neuronas del tálamo y inhibe la inhibición del núcleo reticular talámico. O sea que de esa forma ayuda a mantener e incrementar el nivel de alerta. ¿Se entiende? Por otro lado teníamos el otro grupo, ¿sí? Que es más, fíjense que es el magnocelular y proyecta córtex, amígdala y hipocampo. Es el de Meiner o magnocelular. ¿Ven? Este es el grupo que llega a estructuras subcorticales, dijimos principalmente tálamo y ganglio de la base, y este grupo, que es el que se llama magnocelular, llega a la corteza y sistema límbico.
¿Ah? Fíjense que están diferenciados. Pero el de Meiner recibe, ¿qué cosa? La estimulación del pedúnculo continuo. Entonces depende de él como sistema de despertar y vigilancia. O sea que son estimuladas por el pedúnculo continuo, por eso le puse esa flecha, potencian en el corte la llegada de información, y favorecen los procesos cognitivos de atención y memoria. O sea que fíjense que uno regula en el despertar y el nivel de vigilancia, y a su vez regula a los otros que modifican o facilitan los procesos cognitivos. Por eso todos dependen en el fondo del pedúnculo continuo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Obviamente que ustedes vieron que hay otras vías que son facilitadoras de ese estado de vigilancia, que son las otras que vimos, que eran histamina, dopamina, serotonina y noradrenalina. Pero fíjense que está bien diferenciada. Colinérgica es lo más importante para pasar al estado de vigilia y mantener alerta. Y el resto, todos hay que intervenir de alguna forma en el estado de alerta, pero la base es colinérgica. ¿Tá? Bien. Estado de vigilia y sueño se corresponden con patrones distinguibles en la corteza cerebral. Si les digo eso, ustedes ya saben de qué vamos a empezar a hablar. Estado de vigilia y sueño se corresponden con patrones distinguibles de ritmos eléctricos cerebrales. ¿Qué sería un ritmo eléctrico cerebral? ¿A quién le suena? ¿Ah? ¿Sí? Bien. Potenciales de acción, corticales, que tienen un ritmo, pero nosotros en realidad lo que hacen es, nos representan en qué estado está la corteza, porque eso que pasa en la corteza es el resultado de todo lo que pasó abajo, de cómo están los núcleos pedúnculo continuo, ganglios celulares, serotoninérgicos, colinérgicos, ¿sí? Y de todos los procesos cognitivos. La sumatoria de todo eso sería ese ritmo eléctrico cerebral. Genera diferencias de voltaje, porque en realidad son todos potenciales de acción, ¿sí? Que se están generando en cada una de las capas de la corteza. Y lo importante es que pueden ser registradas. ¿Cómo pueden ser registradas? Así como registramos un electrocardiograma, porque el corazón se convierte por toda esa potencialización de cada uno de los cardiomiocitos en un gran dipolo, ¿sí? La corteza cerebral pasa exactamente lo mismo. Poniendo electrodos por fuera podemos registrar esa actividad eléctrica. Por lo tanto, hablamos del electroencefalograma como el registro de esa actividad. Y permite definir, según ese ritmo de ondas cerebrales, el estado de conciencia en que se encuentre durante la vigilia y durante el sueño. Vamos a ver ahora el de vigilia solamente. ¿Cómo es el electroencefalograma en vigilia? Porque estamos hablando de todos los procesos cognitivos que se dan en vigilia. Entonces, podemos registrar, fíjense, esto que decimos, la sumatoria de todos los potenciales postsinápticos de acción que se dan en todas las neuronas de la corteza cerebral. O sea que ponemos los electrodos para poder registrar esas diferencias de voltaje en microvoltios, no hablamos de milivoltios, hablamos de micro. Las corrientes eléctricas, por eso hablamos que es la misma base del electrocardiograma. Se convierten en dipolo, es la sumatoria de todos los potenciales postsinápticos y, obviamente, cuando los registramos a lo largo del tiempo, es que podemos observar las ondas. Si las registramos en un instante, solamente registramos una variación de potencial. Pero como se registra a lo largo del tiempo, registramos ondas. Y esas ondas, de acuerdo a su amplitud y su frecuencia, nos están diciendo en qué estado está esa corteza. ¿Sí? En qué estado de vigilia y en qué estado de sueño. Porque en realidad sabemos que en vigilia podemos tener aumentado esa actividad, porque está llegando más aferencias talámicas, o menos. Y en el estado de sueño tenemos dos, que ya podemos ver más adelante, pero no nos quiere complicar tanto. Dos. Podemos registrar dos tipos. Porque hay dos tipos de sueño. ¿Cuáles son? REM y no REM. Por eso ahora vamos a ver solo los dos estados que podemos identificar en la vigilia. Entonces, poniendo electrodos, poquitos,
o muchos, de acuerdo a la cantidad de electrodos, es las variaciones ínfimas que vamos a ir viendo. A nosotros vamos a identificar los 4 tipos principales de ondas que vamos a poder ver. Alfa, beta, teta y delta. Chicos, esto es lo único que tienen que saber de ¿sí? Que nos ayudan a explicar. Es esto, nada más. No se pongan a leer nada más. Salvo que les interese porque quieren ser neurólogos. Pero es eso, una actividad, cómo se puede registrar esa actividad cerebral y qué nos está diciendo sencillamente cada cosa. ¿Sí? Entonces, en esto de vigilia, 2 patrones principales. Ojos cerrados, cuando ustedes hacen el electroencefalograma, en algún momento le decís, por favor, cierren los ojos. Levanto más de registro, por favor, abran los ojos. Y está haciendo esto. Está viendo cómo cambian las ondas, el patrón de las ondas, con ojos abiertos y con ojos cerrados. ¿Por qué? Pues con los ojos cerrados y estando relajados, expresamos un patrón que se llama alfa. Descargas sincronizadas y de gran amplitud. En el momento que le decimos que abran los ojos, estímulos visuales, ¿sí? Gran cantidad de estímulos visuales. El procesamiento visual implica muchas partes de la corteza, ¿sí? Y aparece, cuando decís que abre los ojos y presta atención a algo, el ritmo beta. Inmediatamente cesó el patrón alfa, que eran ese de descargas neurales de mayor amplitud y sincronizadas, y aparece una descarga, ¿sí?, de desincronización. Más chiquititas y no tienen todas el mismo patrón. Fíjense, esto es con los ojos cerrados. Y en este momento se desincroniza. O sea que aparece el beta. Y entonces ustedes, con todo lo que hemos visto, podrían explicar por qué cambia de un patrón a otro el electroencefalograma, pasando de ojos cerrados a ojos abiertos. En realidad, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué estructuras participarán ahí? Estamos de ojos cerrados y relajados a ojos abiertos y prestando atención. ¿El parito temporooccipital? Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que llegó información sensorial, ¿sí? O sea que por eso se desincronizan las ondas, está procesando información. Y obviamente eso lo que está mostrando es que las neuronas colinérgicas sensibilizan ese circuito tálamo cortical porque aumentó el estado de alerta. ¿Se acuerdan que eran las pedúnculo-pondinas que facilitan toda esa llegada? Porque te dicen, abre los ojos, presta atención, activaste eso. Se desincronizaron las ondas porque está procesando información la corteza. ¿Sí? Esos serían los 2 extremos. Chicos, en el medio, pregúntenle a un técnico en el electroencefalografía. Es solamente para ejemplificar cómo esto que decimos que el tálamo activa o desactiva, es decir, se observa fehacientemente en un electroencefalograma. Bien, entonces, todo eso pasa, dijimos, en el estado de vigilia. Estado de vigilia, tenemos distintos grados de atención, o estados de vigilancia, que afectan los procesos cognitivos, que ya vimos todas esas funciones superiores, son todos procesos cognitivos, y en realidad solamente nos apuntábamos a cómo seleccionar un plan motor. Volvemos a lo que se entiende, estamos volviendo a la selección de un plan motor. Ahora, justamente cuando hablamos de que tiene que estar todo indemne el tronco, ahora ya saben por qué tiene que estar indemne el tronco, porque nos ayuda a mantener el despertar del estado de vigilancia, el tálamo, porque es el que favorece o no la llegada de información, y la corteza. O sea, ahora se tiene que explicar por qué tienen que estar indemne esos circuitos para realizar las funciones cognitivas. Y nos faltaba definir dentro de esas funciones superiores lo que eran las funciones ejecutivas. ¿Se acuerdan que hablábamos desde percepción, atención, memoria, lenguaje? Funciones ejecutivas que nos faltaba definirlas. Fíjense que son conjunto de habilidades cognitivas de organización superior, por eso decimos que son funciones superiores, que permiten la eficacia conductual en un momento determinado, transformar el pensamiento en acción y ejecutar su control de esa conducta. O sea que son un conjunto de funciones que es esperable que todos las ejerzamos
adecuadamente. Son de las más importantes. Cuando alguna de estas funciones ejecutivas está desajustada, tenemos problemas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones ejecutivas? Fíjense, todas esas son funciones ejecutivas de este lóbulo frontal. Fíjense primero, y todos ustedes trasládenlo, por favor, a ver si lo hacen o no mientras están estudiando. ¿Okay? Primera, conceptualización. ¿Qué quiere decir? Establecer categorías, organizar la información de acuerdo a un concepto. Es una función cognitiva. ¿Sí? Y es la primera función cognitiva. No se puede hacer nada si no conceptualice algo, si no establece categorías, si no construye categorías, lo que sea. Fíjense que la historia de la humanidad se la pasó construyendo categorías. Nos la pasamos clasificando, es construir categorías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de ubicar las cosas, construir categorías. Cada uno construye sus propias categorías. ¿Sí? Por eso es importante establecer las categorías y organizar la información alrededor de esas categorías o conceptos. Formular metas, generar y seleccionar estados deseables en el futuro. ¿Sí? Los construís, los pensás. ¿Sí? Establecer relaciones, ¿sí? Debido a eso, que son expresiones de deseo, chicos, nada más. ¿Sí? A corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero formulación de metas. Selección y prospección de las acciones, secuencias necesarias para alcanzar un objetivo con función temporal. ¿Sí? Por eso siempre decimos, tengan una visión prospectiva. ¿Sí? La visión prospectiva es una de las formas, después vamos a ver lo que vamos a hacer, de mantenernos en el medio de el estado de arousal. ¿Sí? Justamente poder hacer esa función ejecutiva nos ayuda a mantenernos en el medio. Es un ejercicio cognitivo. ¿Sí? A veces se hace naturalmente, a veces hay que aprender a hacerlo. Previsión, anticipar las posibles consecuencias de los actos. Ejecución, ya después de hacer todo eso, en algún momento llegamos a ejecutar un acto, entonces lo tenés que iniciar, monitorear, corregir, anular conductas que previamente vimos que no daban resultado, y a su vez, ¿cómo la valorás? Después de realizar y ejecutar, ¿qué haces? Apreciación final, volvés a procesar esa información y la almacenás como un nuevo plan. La pones en una de las carpetitas, como decir, si me pasa esto, ya sé que esto me dio resultado. ¿Sí? Una carpetita. Todo eso son funciones ejecutivas. Para realizar esas funciones ejecutivas, ¿qué necesitamos? Mantener libre parte de esa working memory, ¿se acuerdan que vimos? Y la atención working memory sería como el disco RAM. ¿Sí? Cuando no tenemos más, no nos funciona. Bueno, esa es la working memory, la que nos permite hacer todo eso constantemente. Y la working attention, ¿okay? Nos mantiene en atención a todo lo que está pasando y a todas esas construcciones previas. Así que, estas son funciones ejecutivas, que se realizan todas en el lóbulo frontal. Entonces ahora pueden entender por qué, como empezamos, cuando destruyó gran parte de su lóbulo frontal gay, su mujer decía, este no es mi marido. ¿Sí? Porque todos esos procesamientos o fueron interrumpidos o fueron alterados. ¿Sí? Y este es el ejemplo típico de los libros, pero ahora tenemos este ejemplo. ¿Quién es? Bien. Pongan cada una de las funciones ejecutivas rotas. ¿Sí? Fíjense que no estamos hablando de inteligencia. Estamos hablando de funciones ejecutivas. ¿Sí? En este caso, justamente, es el ejemplo de una disfunción ejecutiva. No está rota, es disfuncional. ¿Sí? Planificación de acción, control de impulsos, inhibición de respuestas inadecuadas, organización de la respuesta, flexibilidad de pensamiento y de acción. Esas son, digamos, las consecuencias deseables de que las funciones ejecutivas estén adecuadamente ejecutadas. Si ustedes piensan, no sé si lo han visto en la serie, ¿qué pasa? Ninguna de esas. Ninguna de esas. Y fíjense, entonces no tiene que ver con la inteligencia o el procesamiento de otro tipo de función, sino con la ejecución. Cuando hablamos justamente de funciones ejecutivas, porque son las que nos ayudan a ejecutar conductas. Él tiene problema en ejecutar ciertas conductas. No puede inhibir lo que le molesta al otro, porque no ve lo que le pasa
al otro. La heterometacognición no funciona, ¿sí? Los metacognitivos sí, pero ya la heterometacognición no. No ve que al otro le... Repetitivas, plasticidad cero. No se puede sentar en su sillón. ¿Sí? Eso representa una conducta de plasticidad cero. Son disfunciones ejecutivas. ¿Tá? Ese sería el ejemplo. Cuando ustedes piensan en funciones ejecutivas, piensen, todo lo que no le funciona a Sheldon en su conducta es lo que pasa cuando no funcionan las funciones ejecutivas. No sé qué hora es, chicos, porque no quiero que me parezca... ¿Qué hora? Bien. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, volviendo a la corteza prefrontal, que en realidad lo que empezamos a decir es la planificación motora, pero todo esto tiene que funcionar bien para que haya una eficiente planificación motora. La corteza prefrontal valora, planifica la respuesta conductual más adecuada a un estímulo concreto dependiendo de las condiciones externas y de la situación del individuo. Es re lindo suena. ¿Sí? Nosotros vimos re poquito de esto. Cuanto mucho vimos qué parte de la corteza valora y qué parte empieza a planificar. ¿Sí? Una respuesta conductual más adecuada ante un estímulo. Tenemos que seguir viendo cómo termina de hacer eso. ¿Qué otras estructuras participan en esto? Entonces, la planificación del acto motor, dijimos, dorso lateral, toda la información del principio dijimos, al final toda la información va a terminar en el dorso lateral. ¿Sí? La sensorial, la emotiva y la motivacional. Y esto es lo que les está mostrando eso. Convergencia prefrontal. Toda la información va a terminar convergiendo a la corteza prefrontal. Si lo vemos un poquito más detallado, ¿sí? Esto sería un nivel más de detalle, fíjense que tenemos la dorsolateral, que acá es donde realmente confluyen, donde es el asentamiento, dijimos, de la memoria de trabajo, ¿sí? De la procesamiento de los planes que tuvieron efectividad o no tuvieron efectividad, que nos ayuda a predecir el valor de esos planes, porque obviamente llegó de la órbita frontal la información. Y fíjense que acá tenemos que le llega información principalmente ¿de dónde? De la corteza visual. La corteza visual tiene dos vías preferenciales. Es como que es muy simplificado esto, ¿no? Tiene como 4 líneas de procesamiento, así como la táctil vieron que tenía 3A, 3B, 1, 2, 5, 7, bueno, la visual tiene la 1, la 2, la 3, ¿sí? Y después a su vez 2 vías principales que lo llevan hacia la frontal, que están representadas ahí. ¿Por qué? Porque el campo visual es lo que nos permite ver qué posibles acciones podemos predecir. El campo visual, por eso va importante a la frontal. Y por otro lado, tenemos que identificar el objeto que es función de nuestras acciones. Tenemos todo lo que pasa en el campo visual y el objeto que la atención nos lleva a el objetivo de nuestras acciones o conductas. Por eso es importante toda esa información de la corteza visual que va por estas 2 vías que se llaman dorsal y ventral. Y a su vez, acá que aparece, cuando ven esta sigla NACC, ustedes ya saben quién es. El núcleo accumbens. ¿Y qué es el núcleo accumbens? La parte ventral de Sí. la parte ventral. Bien, es una partecita chiquitita de el estriado y algunos lo ponen en el sistema límbico. O sea, depende del autor, van a encontrar en el estriado o en el sistema límbico. ¿Por qué? Porque sería como la interfase entre lo emotivo, lo motivacional y la ejecución de una conducta, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Si es el núcleo accumbens, por eso lo pueden encontrar o vinculado al sistema límbico o vinculado a los ganglios de la base del cuerpo estriado como parte fundamental de la selección del plan motor. ¿Sí? Porque es la interfase entre lo emocional y motivacional motor. ¿Sí? Entonces, por otro lado, que tenemos que tener idea de que toda esa información que llegó, ¿se acuerdan? Toda esa información que llegó al lóbulo frontal, para poder modularla y generar las conductas adecuadas, se
establece lo que se llama control top-down. Si bien un montón de información llega al lóbulo frontal, ese lóbulo frontal también tiene eferencias para controlar la información que le llega, que sería esto. Y fíjense, principalmente nos vamos a abocar a esto que está en líneas de preguntas a partir de la clase que viene. La información top-down que va desde acá, desde el lóbulo frontal, a donde los ganglios de la base, el cerebelo, bueno, el hipotálamo nos queda para estrés, al tálamo y al sistema piramidal. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos terminando de perfilar, unimos con el campo visual el objetivo, llegó la memoria, la experiencia, lo emotivo, nos falta lo motivacional por el núcleo accumbens, que lo vemos en la clase que viene, y todo eso se termina de unir en el dorso lateral, lo manda a M2, y M2 lo va a mandar al circuito córtico estriado pálido tálamo cortical, para que se seleccione un solo programa motor de todos los posibles. ¿Se entiende? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. Esto sería como un grafiquito de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Qué se tiene que construir el profe? Ustedes ven este, primero que está en inglés, las siglas las das vuelta. ¿Sí? Traten de construirse el propio, pongan sus propias flechas. Hagan ese proceso. Lo van a categorizar, ya construyeron el concepto, busquen las relaciones, ¿sí? Hagan todos los procesos de las funciones ejecutivas, porque en realidad en el fondo están ejecutando una conducta mientras están estudiando, ¿sí? Entonces, esto en realidad lo que nos dice es cómo se toma la decisión, donde tenemos el órbito frontal, el ventromedial, el dorso lateral, y acá que tenemos el área tegmental ventral, sistema dopaminérgico, que va a enviar información porque va a modular a ellos, ¿sí? Núcleo accumbens, corteza sensorial, amígdala, fíjense, y acá que tenemos todo lo que tiene que ver con el tallo y el tronco, tallo-tronco cerebral, porque ahí vamos a ver que es importante para la ejecución de las conductas. Entonces, justamente, todo esto está interrelacionado, que son todas las estructuras corticales que permiten, esto es singular, corteza singular que me olvidé de nombrársela, son las estructuras que hacen las funciones ejecutivas para el planeamiento del acto motor y la toma de decisión, pero para realmente tomar la decisión tiene que pasar por el circuito córtico, estriado, pálido, tálamo cortical. Recién ahí se terminó de tomar la decisión. Por eso lo que pusimos hoy dice planeamiento. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver toma de decisión y ejecución del acto motor. Porque da la vuelta y baja la información a la motoneurona alfa. Entonces acá que tenemos justamente toda la información top-down del córtex prefrontal que vuelve a la información sensorial para guiar la atención, filtrar lo que no nos importa, inhibir las conductas inapropiadas a ganglios de la base, corteza premotora y cerebelo, que eso es lo que vamos a ver a partir de la clase que viene, y regular las emociones porque es la información que va a volver a la amígdala, al hipotálamo y a los sistemas de vigilancia. Desde distintas partes de ese lóbulo frontal, dorso lateral, medial u orbital, hace principal impacto sobre las estructuras subcorticales para no abochornarse de la información que le están mandando. Las regula, por eso se llama regulación top-down. Entonces, vamos a empezar a ver esto a partir de la clase que viene. Cómo de la corteza dorsolateral se evalúan los planes motores y envía la información a M2. O sea que a partir de la clase que viene, empezamos ahí. ¿Sí? ¿Está? Ustedes vayan.